Saludos a todos los presentes. Somos el grupo número 3 del curso de Ética y Filosofía Política. En este momento vamos a presentar el resumen y análisis del capítulo número 3 del libro de Ingeniería e Ingenieros en el Perú, del autor Edilberto Guamaní Guamaní. El capítulo comienza con los años 20, modernización y desnacionalización, Estado y sociedad, e ingeniería e ingenieros. El capítulo habla de los años 20 como un periodo fugaz y de intensos contrastes, marcados por la dualidad entre la inteligencia y el autoritarismo, y entre la modernización y la desnacionalización de la economía. Estos factores tuvieron un impacto decisivo en la escuela de ingenieros y en el destino de la ingeniería nacional eh, en relación con la sociedad. Signos de la modernización. Los signos de la modernización detalla cómo la modernización se manifestó en la capital a través de un aumento notable de la población de 203.807 en 1920 a 376.500 en 1931. Un gran crecimiento urbano con nuevas urbanizaciones. Ejemplo, Santa Beatriz, San Isidro, Chacra, Colorado. Grandes vías de unión entre Lima y los distritos. Ejemplo, las avenidas Progreso y Avenida Unión, Avenida Leguía y Avenida Brasil. Varias edificaciones notables como el Teatro Forero, el Hotel Bolívar, Country Club, Banco Anglo Sudamericano, Banco de Reserva, Ministerio de Fomento y el edificio de minería, el primer rascacielos de Lima. Monumentos y el embellecimiento de la Avenida Alfonso Ugarte. Se concluye que gran parte de la actual estructura urbana de Lima surgió entre 1919 y 1930, impulsada por el inicio de este periodo. Aspectos de modernización y el desarrollo urbano en Lima. Se destaca el impacto de la mujer y el urbanismo. Se destaca cómo la mujer limeña, junto a las madres y abuelas, influyó en el ambiente y la psicología de la ciudad. La urbanización vertiginosa modificó las costumbres, estimulando el deseo de vivir bien y cómodamente con un enfoque materialista. La expansión de servicios eléctricos. Se menciona la expansión de los servicios eléctricos en Lima con 18.400 kilowatts de capacidad instalada en 1921, generada por centrales térmicas hidráulicas. También se señala el aumento de la expansión de las centrales existentes. Aumento de vehículos motorizados. El automóvil y los vehículos motorizados comenzaron a circular por las avenidas y nuevas carreteras de la ciudad. En 1908 desfilaban 8 automóviles en el Paseo Colón y para 1930 la cifra de vehículos motorizados en toda la República alcanzó 14.211. Desarrollo de infraestructura vial. Se resalta la ley de conscripción vial que permitió la construcción de la carretera longitudinal, así como las carreteras de penetración Lima, Huancayo, Ayacucho, Cerro de Pasco, Huánuco. Ley de Vialidad y su impacto social. La ley número 4113, el 10 de mayo de 1920, estableció el servicio obligatorio de 6 a 12 días al año para varones de edad. Comprendía entre 18, comprendida entre los 18 y los 60 años. Se enfatiza que esta ley afectó principalmente a los indios debido a la prepotencia y arbitrariedad de sus prefectos y encargados, lo que llevó a sucesivos pedidos de derogatoria. Obras públicas de Leguía. El texto concluye mencionando que las obras públicas urbanas del gobierno de Leguía dan cuenta de la envergadura de los cambios en el país. A pesar de que Leguía fue derrocado y encarcelado, sus obras aún exhiben cifras bastante elocuentes. Fui el alumno Antonio Morales y le doy el paso a mi compañero porque continúe con la presentación. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Adriana Cecilia Girón Vinces y empezando que los ingenieros que trabajaban para el Estado tenían una gran importancia social. Algunos como Manuel Macías o Alfredo Mendiola fueron ministros en el área de fomento. Ingenieros como Fernando Fuchs
y Fermín Málaga ocuparon cargos ministeriales o participaron en el Parlamento, contribuyendo así al progreso del país. Por ejemplo, Fuchs fue autor del proyecto del Banco de la Nación, entidad que tardó por lo menos 40 años en crearse. Luego tenemos la presencia de ingenieros en el Ministerio de Fomento, de 1914 a 1930. En el gobierno de Óscar Benavides, como se puede ver en la imagen, de 1914 a 1915 tuvimos a los ingenieros Benjamín Sosa, Francisco Paz Soldán. En el gobierno de José Pardo y Barrera, de 1915 a 1919 tuvimos a Belisario Sosa, Héctor Escardó, Clemente Revilla y entre otros. Luego, en el gobierno de Augusto B. Leguía, de 1919 a 1924, tuvimos a Salvador Gutiérrez, Matías León, Pío Max Medina, Manuel Macías Eslava, Pedro Rada y Ernesto Sosa. Los signos de la desnacionalización. Con Leguía se construye la vía férrea de Huancayo a Huancavelica, 129 kilómetros, la de Huancavelica a Castro Reina, la de Cusco a Santa Ana, entre otras. Leguía entrega a perpetuidad los ferrocarriles a la Peruvian Corporation el 13 de noviembre de 1928 y se liquidaron sus derechos sobre el guano. Durante el gobierno de Leguía se desarrolló una política de apertura al capital extranjero, especialmente en la minería. Esta política, aunque fomentó un incremento en las inversiones y la producción, provocó una fuerte desnacionalización con importantes consecuencias sociales y políticas. La evolución de las inversiones y la producción se observó con el aumento notable de las exportaciones de los minerales. En la imagen podemos ver la exportación de minerales de los años 1918 a 1929 y cómo es que se fue incrementando cada año. Le doy pase a mi compañero. Soy Ayer Oroya y continuando con la exposición, la ubicación de los ingenieros frente al impacto ambiental y social. Durante una etapa marcada por la presencia dominante de empresas extranjeras en el Perú, los ingenieros nacionales se enfrentaron no solo el reto técnico de su profesión, sino también profundas injusticias sociales y profesionales. Un ejemplo claro es el caso de La Oroya, donde la contaminación provocada por el Cerro de Pasco Copper Corporation afectó gravemente al medio ambiente y a la población local. Gracias a la presión social, el gobierno intervino con una comisión técnica liderada por el ingeniero José Bravo, que obligó a la empresa a instalar tecnología de control de emisiones y a indemnizar a los afectados. Más allá del daño ecológico, existía una clara desigualdad entre técnicos extranjeros e ingenieros peruanos, quienes eran relegados a puestos menores. Este desprecio se refleja en obras literarias como Sangre Metal, donde un joven ingeniero, pese a su excelencia académica, es humillado por un alto funcionario extranjero y debe comenzar su carrera desde los niveles más bajos. Historias como esta y anécdotas de resistencia, como la del ingeniero Lisandro Proaño, muestran cómo muchos profesionales, al vivir estas experiencias de injusticia, desarrollaron una fuerte conciencia social y terminaron involucrándose en movimientos políticos contrarios al imperialismo y al capitalismo. Dicho esto, le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, yo soy el alumno Daniel Romero y voy a continuar con la exposición. Agregando que durante las primeras décadas del siglo XX, la Escuela de Ingenieros vivió una etapa de crecimiento y modernización, tras superar una crisis profunda ocurrida a raíz de la Guerra del Pacífico en 1879.
Gracias al liderazgo de Eduardo de Javich y al esfuerzo colectivo de profesores y estudiantes, se consolidó una etapa de expansión que se refleja en el aumento sostenido del alumnado entre 1910 y 1914. Sin embargo, tras la muerte de Javich en 1909, hacia mediados de la década de 1920, comenzaron a evidenciarse signos de estancamiento. La infraestructura resultaba insuficiente, el presupuesto era limitado y los sueldos de los profesores eran bajos, en contraste con el discurso progresista del gobierno. A pesar de esto, se produjeron importantes transformaciones, como el aumento de alumnos en la sección de construcciones civiles debido a la urbanización, la incorporación de nuevas tecnologías estadounidenses y la adecuación del plan de estudios. También ingresaron las primeras mujeres, como Doris Mary Clark, a arquitectura en 1923, y Victoria Infante, a mecánica eléctrica en 1926. Y se vivió una participación inicial de estudiantes provenientes de comunidades andinas, como Encarnación Huaytaya, y financiado por su pueblo para estudiar ingeniería. No obstante, la orientación de la escuela seguía siendo centrada en la minería, lo cual contrastaba con las demandas sociales y económicas del país. Esta desconexión generó malestar entre los estudiantes, quienes reclamaban una enseñanza más práctica, moderna y libre, reflejando una huelga estudiantil en 1926, que duró casi 2 meses y fue reprimida por las autoridades. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, soy Benavides Asensio Suber y hablaré sobre la sección de el programa del cincuentenario de la Escuela de Ingenieros y el sentir y actuar de los estudiantes de ingeniería. El cincuentenario de la Escuela de Ingeniería es un evento oficial donde participaron el director, los profesores y la plana mayor del régimen. También se realizaron un programa de actividades, el cual resalta el homenaje en el Cementerio General ante la tumba de Manuel Pardo y Eduardo de Havish. A pesar de todo, esto no tiene impacto, posiblemente a la situación en la que se encontraba, y es por ello que los estudiantes consideran inapropiado el programa conmemorativo al no ser tan sustancial. Por su parte, convocaron a una manifestación de homenaje en el local institucional llevado el 23 de julio, donde participaron delegados estudiantiles de la capital. Después de los sucesos de 1926, en un contexto del oncenio de Leguía, se muestra la Escuela de Ingenieros debilitada, pero aún sirve como una extensión de lo que ocurre en el país. Por mediados de 1928, a pesar del gremio estudiantil débil, hace presencia la Federación de Estudiantes del Perú, que permite los movimientos estudiantiles en las universidades, que deja marca y que perdura años y años. Hasta aquí la lucha estudiantil nos informa sobre sus objetivos, que es la de reflexión sobre la situación del Perú. Podemos llegar a una conclusión acerca de los años 20, periodo de grandes cambios, tanto económicos como políticos, donde se estimula la vida cultural y, y doy paso a mi siguiente compañero. Noches con todos los presentes. A continuación, que les habla Humberto Martínez continuará con la exposición. Les hablaré sobre el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y académicos en el Perú en los años 20. Durante la época de 1920, en Perú, aunque no se consolidó una alternativa electoral al gobierno de Leguía, se sentaron las bases para un nuevo movimiento político. Surgieron líderes universitarios y obreros, muchos de ellos vinculados a instituciones como la Escuela de Ingenieros San Marcos, Cusco, Arequipa y Trujillo, que se convirtieron en centros de pensamiento crítico y rebeldía. Figuras como Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Sebane Corrales y otros dirigentes estudiantiles destacaron en este periodo. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería también produjo líderes significativos, como Sánchez Ríos y San Cristóbal, quienes mantuvieron su compromiso político en años posteriores. Estos nuevos líderes siguieron el camino trazado por sus antecesores, combinando su formación profesional con una activa participación política.
Por ejemplo, Pedro Muñiz, Jorge Sarmiento Calmet y Fernán Moncloa ocuparon cargos políticos o participaron en procesos electorales. Además, muchos de ellos mantuvieron su vocación por la ingeniería, como Vargas Prada y Jorge Loaiza Gutiérrez, quienes contribuyeron al desarrollo industrial y minero del país. La Escuela de Ingenieros también fue un espacio de reconocimiento para maestros como José Julián Bravo y Godofredo García, valorados por su influencia en una juventud idealista y crítica. A continuación les hablaré sobre algunos aspectos a favor y en contra. Entre los aspectos a favor destacados en el texto se puede visualizar que se destaca el papel de las universidades como semilleros de liderazgo político y social. Además, demuestra cómo los líderes estudiantiles mantuvieron su compromiso con el desarrollo nacional y se reconoce la importancia de figuras académicas en la formación de nuevas generaciones. Entre algunos aspectos negativos se encuentran que no se profundizan las contradicciones o conflictos internos dentro de estos movimientos. Se omite detalles sobre los desafíos específicos que se enfrentaron estos líderes. Y además se podría incluir un poco más del contexto que vendría siendo el impacto real de las acciones en la sociedad peruana. Muchas gracias por su atención.